Había algo en la noche que no dejaba dormir a Daniel. No era el calor sofocante ni el ruido lejano de la ciudad, era la sensación de ser observado, de que alguien estaba siempre un paso por delante, incluso antes de que él supiera qué pensaba. Todo comenzó como un simple acto de curiosidad. Una tarde aburrida, mientras exploraba los rincones más oscuros de la Deep Web, encontró un enlace que no prometía nada. Ve a su propia habitación, en tiempo real. La descripción era vaga, apenas una frase, pero algo en ella lo impulsó a hacer clic. Al principio, la transmisión parecía antigua. La habitación mostrada era idéntica a la suya, desde la alfombra beige hasta el escritorio con su laptop abierta. Sin embargo, había detalles que no podía ignorar. El reloj de pared estaba 5 minutos adelantado. Un libro en la estantería estaba abierto por una página que él había hojeado esa mañana. Daniel pensó que tal vez se trataba de un montaje, alguien que había pasado días replicando su espacio. Pero mientras observaba, los pequeños cambios comenzaron a suceder en tiempo real. La taza de café, que él había dejado vacía, aparecía llena. La luz que él acababa de apagar se encendía de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentó cerrar la ventana del navegador, pero el cursor parecía no responder. Cada vez que movía el ratón, la cámara giraba ligeramente, enfocando exactamente el lugar donde él se encontraba. La sensación de impotencia se transformó en miedo. Daniel se preguntaba cómo alguien podía conocer tan bien cada detalle de su vida, cada gesto, cada pequeño hábito. Y entonces comenzó a notar algo aún más perturbador. La cámara no solo mostraba su habitación, parecía anticipar sus movimientos. Cuando se levantaba para ir a la cocina, la cámara enfocaba la puerta antes de que él llegara. Cuando respiraba con fuerza, el enfoque cambiaba para capturar la palma de su mano temblorosa. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento. Daniel ya no podía distinguir entre la realidad y la transmisión. Cada sonido en su casa, cada sombra, parecía tener un doble reflejado en la pantalla. La sensación de ser observado se intensificaba. Pasos que él no había dado, objetos que no recordaba mover, pequeñas alteraciones que solo él podía notar. A veces creía escuchar su propio nombre susurrado en la habitación, pero al girarse no había nadie. Intentó buscar ayuda en foros, reportar la transmisión, incluso cambiar de computadora, pero nada funcionaba. Cada intento de desconexión era inútil. La transmisión reaparecía, a veces en un navegador que nunca había abierto, a veces en su teléfono mientras dormía. Era como si la cámara estuviera viva, como si tuviera conciencia y decidiera cuándo mostrarle la realidad y cuándo jugar con sus miedos. Lo que más lo aterrorizaba no era la invasión de privacidad ni el misterio de la cámara. Era la certeza de que alguien o algo sabía exactamente quién era, sus secretos más íntimos, sus temores más profundos. Daniel se encontró repasando cada rincón de su vida, cada error, cada recuerdo vergonzoso, esperando que la transmisión lo revelara. Y lo hacía de formas sutiles, que lo dejaban paralizado, sin poder apartar la mirada. Cada noche, mientras intentaba dormir, sentía que la cámara estaba en algún lugar de su casa. Incluso cuando él la apagaba físicamente, podía imaginarla en la esquina del techo, incrustada en la lámpara, esperando el momento exacto para mostrarle algo que aún no estaba listo para ver. Una presencia silenciosa, constante, que no necesitaba palabras ni amenazas. Solo observaba, y eso era suficiente para quebrarlo lentamente. Daniel comenzó a obsesionarse. Su vida cotidiana se convirtió en una rutina de pequeñas comprobaciones. Revisar si la ventana del navegador estaba abierta, si el escritorio estaba en la posición correcta, si había objetos fuera de lugar. Cada movimiento estaba calculado, como si estuviera bailando al ritmo de alguien que conocía sus pasos mejor que él mismo. La paranoia se volvió insoportable. Llegó al punto de preguntarse si sus pensamientos también eran observados, si la cámara podía anticipar lo que iba a recordar antes de que lo recordara. Los días y las noches se mezclaban. La transmisión nunca parpadeaba, nunca descansaba, siempre ahí, acechando. Daniel intentó ignorarla, cubrir la pantalla, desenchufar todos los cables, pero siempre había una luz tenue que le recordaba que estaba presente. Empezó a notar que algunos objetos aparecían en lugares donde él no los había puesto, cosas que solo él reconocería como propias.
La cámara no mostraba amenazas, no enviaba mensajes directos, solo existía. Y eso era suficiente para sumirlo en un estado de terror que no podía compartir con nadie. Con el tiempo, comenzó a preguntarse quién estaba detrás de la cámara. Un hacker obsesionado con su vida, un espíritu tecnológico o algo mucho más intangible, que había encontrado la manera de penetrar la privacidad de su existencia. Pero incluso esa pregunta parecía inútil. Cada respuesta que imaginaba la cámara ya la había anticipado, y cada intento de entenderla solo aumentaba la sensación de vulnerabilidad. El miedo se transformó en vigilancia constante. Daniel caminaba por su casa escuchando los ruidos con una atención que rayaba en la locura. Cada sombra proyectada por la luz de la calle lo hacía girar la cabeza, esperando ver algo que solo la cámara podría mostrar. Y en cada objeto, cada libro, cada taza, veía un indicio de que estaba siendo seguido, de que no había escapatoria. La línea entre la realidad y la transmisión se desdibujaba cada vez más. Sabía que algo estaba en su casa, algo que la cámara ya había mostrado, aunque él aún no lo había visto. La certeza lo paralizaba porque comprenderlo implicaba aceptar que ya no estaba solo, que su vida, sus movimientos, sus pensamientos, habían dejado de pertenecerle. Y mientras la cámara nunca parpadeaba, él sentía que la única manera de escapar era descubrir lo que aún estaba oculto en la oscuridad de su propio hogar. Cada día que pasaba, Daniel se encontraba más atrapado en un ciclo que no podía romper. La cámara estaba ahí, siempre presente, y cada intento de ignorarla se volvía inútil. Comenzó a notar pequeños detalles que antes no había percibido. El leve reflejo de luz en el cristal de la ventana que coincidía exactamente con la posición de la cámara. El zumbido casi imperceptible que parecía resonar desde todos los rincones de la habitación. Y una sensación constante de que la sombra de alguien estaba siempre detrás de él, incluso cuando no había nadie. Intentó racionalizarlo. Tal vez era un hacker avanzado, alguien que había recreado su habitación con una precisión aterradora. Tal vez era un programa que estudiaba sus hábitos y reproducía movimientos. Pero esas explicaciones no tenían sentido cuando veía objetos que solo él podía reconocer. Su cuaderno de bocetos abierto en la página donde había dibujado un rostro que nadie debía ver. La chaqueta que había dejado colgada y que aparecía doblada en la pantalla de la transmisión, exactamente como él la organizaría al final del día. La cámara no mostraba su vida pasada, mostraba su vida en tiempo real y parecía entenderlo mejor que él mismo. Daniel comenzó a cambiar. Sus amigos notaron que evitaba salir de casa, que hablaba menos y que sus ojos siempre estaban fijos en la pantalla, aunque dijera que solo estaba investigando algo para un proyecto. Su familia pensaba que estaba obsesionado con la computadora, pero nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La cámara no solo lo observaba, lo conocía. Sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos, incluso los recuerdos que él creía olvidados. Una noche, mientras revisaba la transmisión con una mezcla de terror y fascinación, Daniel notó un detalle que lo hizo detener la respiración. Un objeto nuevo apareció en la habitación mostrada en la pantalla. Un reloj antiguo, exactamente igual al que colgaba en su pared, pero que él nunca había comprado ni visto antes. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no estaba allí antes, y sin embargo, allí estaba. Cada intento de racionalización se desmoronaba. La cámara no solo mostraba su habitación, mostraba algo que aún no existía, algo que estaba por llegar a su vida real. Empezó a sentir que la cámara tenía un propósito, aunque no podía comprender cuál. No pedía dinero, no amenazaba directamente, no enviaba mensajes con instrucciones. Solo observaba, y cada vez que él intentaba cerrar la transmisión, un objeto aparecía. Un cambio sutil, un movimiento que él no recordaba haber hecho. La sensación de inevitabilidad crecía. Había algo esperando a ser revelado, algo que la cámara ya había decidido mostrarle antes de que él lo encontrara por sí mismo. Su rutina se volvió obsesiva. Revisaba cada rincón de su casa antes de dormir. Apagaba todos los aparatos electrónicos, cubría las cámaras con cinta, pero siempre había un indicio, un reflejo, una sombra que le decía que la cámara seguía allí. Cada sonido lo hacía sobresaltarse. La puerta del refrigerador, un golpe en la pared, el roce de su propio abrigo colgado. Era como si la habitación misma estuviera viva, preparada para mostrarle exactamente lo que no estaba listo para ver. El miedo comenzó a mezclarse con la paranoia.
Daniel ya no sabía si estaba despierto o soñando, si los movimientos que veía eran reales o solo una extensión de la transmisión. La cámara parecía jugar con él, anticipando cada decisión, cada pensamiento, cada impulso. Y mientras intentaba mantenerse racional, se daba cuenta de que todo su mundo había sido reducido a la observación de esa lente que nunca parpadeaba. Los días se sucedían con la misma intensidad. Cada vez que se giraba hacia la pantalla, algo nuevo había cambiado. La posición de un objeto, un reflejo en el espejo, un detalle que antes no había notado. La sensación de que alguien estaba dentro de su hogar, aunque no físicamente, se volvía más tangible. Sentía la presencia de la cámara en cada esquina, cada mueble, cada sombra proyectada por la luz tenue de la lámpara. Comenzó a imaginar cosas que no estaban allí. Pasos suaves detrás de él, un susurro apenas audible, el roce de una mano inexistente en su hombro. Pero al mirar la transmisión, todo estaba en su lugar, aparentemente normal. La cámara no mostraba amenazas, no mostraba rostros desconocidos, solo su propia habitación. Pero él ya sabía que había algo más escondido en el encuadre, algo que aún no debía ver, algo que cambiaría todo cuando finalmente apareciera. Y así, cada noche, Daniel permanecía frente a la pantalla, atrapado en la espera silenciosa de lo inevitable. La cámara nunca parpadeaba, nunca descansaba, y cada movimiento suyo era anticipado, reflejado y observado. Cada respiración era medida, cada pensamiento parecía registrado. Y mientras el mundo exterior continuaba con su rutina indiferente, él sabía que en su propia casa, en la habitación que creía conocer, algo lo esperaba. Las noches de Daniel ya no tenían descanso. Cada objeto que movía, cada paso que daba, cada pensamiento que tenía, parecía reflejarse en la transmisión con precisión aterradora. Comenzó a sentir que la cámara no solo lo observaba, sino que también lo guiaba, como si conociera un orden secreto de su vida que él aún no podía comprender. La tensión era insoportable. Cada sonido en la habitación, cada reflejo de la luz de la pantalla, le recordaba que no estaba solo, que había alguien o algo esperando, siempre un paso por delante. Una madrugada, mientras revisaba nuevamente la transmisión, Daniel vio algo que le heló la sangre. La cámara enfocó un rincón de la habitación que hasta entonces parecía vacío, y allí apareció un objeto familiar. Su chaqueta colgada en la silla, pero cubierta por una fina capa de polvo que no debería estar allí. Antes de que pudiera comprenderlo, escuchó un crujido detrás de él, en su propia habitación. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta, y vio la misma chaqueta colgada exactamente donde la cámara la había mostrado. Su reflejo en el espejo de la pared era el único que delataba el miedo absoluto que sentía. Su propio cuerpo temblaba, pero algo más estaba allí, invisible, moviéndose en sincronía con la cámara. Intentó cerrar la transmisión, desenchufar la computadora, incluso apagar la luz principal, pero nada funcionaba. La cámara seguía mostrando su habitación con una precisión que rozaba lo imposible, anticipando sus movimientos, sus intentos de escapar, sus temores más profundos. Y entonces, algo más apareció. Un objeto que él nunca había traído a casa, un reloj antiguo, idéntico al que había visto en la transmisión días atrás. Estaba sobre la mesa, en el mismo ángulo exacto. Daniel retrocedió, tropezando con la silla, mientras un frío intenso recorría su columna. Fue entonces cuando comprendió la verdad. La cámara no era solo un dispositivo de observación. La cámara había traído algo de su propia vida, algo que aún no había visto, algo que había existido únicamente en el tiempo que la transmisión le mostraba. Todo lo que la cámara mostraba, tarde o temprano, aparecía en su realidad. Cada detalle, cada objeto, cada cambio, no era una ilusión. Era una advertencia, una preparación para lo que ya estaba destinado a suceder en su propia casa. Daniel se quedó paralizado, contemplando cómo los objetos continuaban apareciendo en lugares donde él no los había puesto, y cómo la sensación de ser observado se volvía insoportable. La transmisión no parpadeaba, no descansaba, y él entendió, con un terror absoluto, que la cámara había estado allí desde siempre, mucho antes de que él siquiera la descubriera. Cada pensamiento suyo había sido anticipado, cada movimiento registrado, cada miedo amplificado. Con un último suspiro de desesperación, Daniel se acercó a la pantalla, intentando mirar más allá del reflejo de su habitación, buscando alguna señal de quién estaba detrás de todo esto, quién controlaba la cámara. Pero no había nadie.
Solo la lente, fría e inmóvil, que parecía sonreírle con una presencia que no podía ver pero que sentía en cada fibra de su ser, y entonces lo vio. En la esquina de la habitación, justo detrás de la puerta que él había dejado cerrada, había una sombra, difusa, pero perfectamente delineada por la luz de la pantalla. No era un intruso común, no era un reflejo ni un truco de la mente. Era algo que la cámara ya había anticipado y que ahora se manifestaba en la realidad. Daniel comprendió que nunca había estado solo, que la cámara nunca había parpadeado porque nunca había dejado de existir, y que todo lo que había mostrado, todo lo que había anticipado, había sido solo el preludio de su propia presencia en la habitación. La pantalla iluminó su rostro por última vez, mostrando su expresión de terror absoluto. Y en ese instante, mientras Daniel intentaba moverse, el objeto final apareció en la transmisión. Él mismo, sentado frente a la computadora, viendo la cámara, incapaz de apartar la mirada, mientras una silueta invisible se deslizaba por detrás de él. La cámara nunca parpadeaba, pero él sí. Su pulso se detuvo, su respiración se congeló, y comprendió, con horror total, que la observación había dejado de ser virtual. Había cruzado la línea. La cámara no solo lo había observado. La cámara lo había traído dentro de su propia habitación, y ya no había escape. Nunca había sentido curiosidad por la Deep Web hasta aquella noche en que, tras una jornada rutinaria de trabajo y noticias triviales, su aburrimiento se transformó en una necesidad casi compulsiva de explorar lo prohibido. Había escuchado rumores sobre foros secretos, sobre rincones de Internet donde la realidad se confundía con lo macabro y donde los usuarios parecían jugar con el destino. La idea lo excitaba y le producía un miedo casi físico, una especie de escalofrío que le recorría la columna vertebral mientras encendía su vieja laptop y se conectaba a través de capas y capas de proxies y redes ocultas. Finalmente, llegó al lugar que parecía tener el nombre más banal y aterrador al mismo tiempo. El foro de las últimas palabras. La interfaz era minimalista, casi anticuada, con un fondo negro que devoraba la luz de la pantalla, y letras blancas y amarillentas que titilaban como si respiraran. No había anuncios, ni invitaciones, ni nada que distrajera de lo único que importaba: los mensajes. Cada hilo era una especie de confesión desesperada, un último registro de existencia, y algunos incluso incluían fotografías borrosas o grabaciones de audio que se interrumpían abruptamente. Al principio pensó que todo era un montaje, historias creadas por mentes desequilibradas o bromistas expertos. Se perdió entre los hilos, leyendo relatos que describían accidentes, suicidios, enfermedades súbitas, desapariciones. La crudeza era escalofriante. No había adornos, solo palabras. Pero había algo más inquietante: la precisión. Cada detalle parecía confirmado por la verosimilitud de la vida real, por el uso de nombres, lugares y fechas que coincidían con noticias o eventos conocidos. Decidió registrarse, no con su verdadero correo, sino con un alias. Pero la curiosidad lo venció, y en un descuido, escribió su nombre completo, solo para ver qué sucedía. Al recargar la página, lo que vio lo hizo retroceder. Entre todos los hilos, uno llamó su atención con un título que no recordaba haber escrito, pero que estaba firmado con su nombre y fechada para el día siguiente. El mensaje comenzaba con una frase banal, casi cotidiana, y continuaba describiendo detalles minuciosos de su rutina. La alarma que sonaría al despertar, el café que prepararía, la camisa que se pondría. Cada línea estaba escrita en presente, como si alguien estuviera narrando su vida en tiempo real. Al principio pensó que era un error, un hacker jugando una broma macabra, y trató de ignorarlo. Pero cada hora que pasaba el mensaje se actualizaba solo. Las palabras aparecían ante sus ojos sin que él tocara el teclado, describiendo movimientos que todavía no había hecho, conversaciones que aún no había sostenido, incluso emociones que apenas comenzaban a germinar en su mente. La sensación de ser observado era abrumadora, una presión que le comprimía el pecho y lo obligaba a mirar la pantalla. Intentó cerrar el navegador, reiniciar la computadora, desconectar la conexión a Internet. Nada funcionó. Al regresar al foro, el hilo seguía ahí, creciendo, expandiéndose, con frases que anticipaban cada decisión, cada respiración, cada pensamiento. Era como si alguien, o algo, estuviera registrando su existencia y publicándola en tiempo real, adelantándose a él,
guiando sus acciones hacia un destino inevitable. La paranoia comenzó a filtrarse en su vida cotidiana. Miraba cada sombra con sospecha, cada sonido le parecía un mensaje cifrado. Intentó comunicarse con amigos, familiares, pero no podía compartir lo que veía. La incredulidad de los demás lo aislaba más. Los hilos del foro parecían alimentarse de su miedo, y cada actualización era un recordatorio de que estaba atrapado en algo mucho más grande que su curiosidad inicial. Horas antes de la fecha señalada, la cuenta regresiva comenzó a aparecer en el hilo. No estaba escrita explícitamente como números, sino que se revelaba a través de la progresión de los eventos. El mensaje describía primero las acciones menores, luego situaciones más intensas y urgentes, hasta que la narrativa alcanzaba un crescendo de tensión que lo dejaba sin aliento. Cada vez que parpadeaba, un nuevo detalle aparecía, anticipando movimientos que él todavía no había realizado, pero que sentía obligado a cumplir. El miedo lo hizo buscar explicaciones. Pensó en inteligencia artificial avanzada, en hackers con obsesiones mórbidas, en rituales digitales de algún culto virtual que transformaba la curiosidad en sentencia. Nada parecía suficiente para racionalizar la experiencia. La precisión era demasiado perfecta, y la anticipación de sus actos más íntimos lo convencía de que estaba siendo manipulado por una fuerza que trascendía la comprensión humana. Mientras la noche avanzaba, los mensajes comenzaron a mostrar detalles que ya no eran triviales. Se hablaba de calles por las que él aún no había caminado, de puertas que no había abierto, de objetos que todavía no tocaba y de personas que apenas había visto esa semana. Cada actualización lo sumía más en un estado de alerta constante, incapaz de desconectar, de alejarse de la pantalla. Sus pensamientos se confundían con la narrativa del foro, hasta que la línea entre lo que él vivía y lo que el mensaje predecía se desdibujaba por completo. El hilo había dejado de ser solo un texto. Era un registro de su vida que se escribía en paralelo, anticipando cada emoción, cada respiración, cada decisión. La tensión se volvió insoportable. Cualquier intento de resistirse parecía acelerar la progresión de la cuenta regresiva. Había una sensación de inevitabilidad en cada actualización, un pulso que lo empujaba hacia algo que aún no comprendía pero que intuía fatal. Y así, en medio de la madrugada, mientras la ciudad dormía y él permanecía frente a la pantalla iluminada, las palabras en el foro continuaban fluyendo, narrando con una precisión escalofriante cada instante de su existencia, marcando un camino que parecía imposible de evitar, y transformando su curiosidad inicial en un terror absoluto que lo consumía desde adentro. La madrugada avanzaba y él permanecía hipnotizado frente a la pantalla. La luz azul del monitor reflejaba sombras sobre su rostro, y los objetos de la habitación parecían cobrar vida, proyectando formas inquietantes en las paredes. Cada actualización del hilo lo sumía más en un estado de alerta febril. Ahora las palabras ya no solo predecían hechos, sino que comenzaban a describir sensaciones físicas, dolores leves que él empezaba a sentir mientras leía, temblores en las manos que coincidían con lo que el texto relataba, y un nudo en la garganta que se formaba antes de que él pudiera explicarse la causa. Intentó cerrar la laptop. Intentó desconectarla de la corriente. Incluso arrancó el router de la pared, pero al encender de nuevo, el foro seguía abierto y el hilo había avanzado más allá de lo que él recordaba leer. Era imposible. Las líneas que aparecían no estaban allí antes. Una frase nueva, escalofriantemente precisa, decía: «Tus pupilas parpadean ahora mismo con miedo». Él parpadeó y lo sintió como una confirmación. Alguien, o algo, lo observaba en tiempo real. El miedo se transformó en pánico cuando la cuenta regresiva empezó a revelarse con claridad. No eran números, sino escenas que describían los siguientes pasos que él debía dar. Primero levantarse del escritorio. Luego, abrir la puerta del apartamento. Después, caminar por la calle vacía. Cada acto estaba narrado con una precisión que no podía ignorar. Intentó resistirse, quedarse quieto, cerrar los ojos, pero cada intento parecía acelerar la narrativa, como si la resistencia fuera un combustible para el hilo. Al salir de su apartamento, la noche era silenciosa, pero su entorno se sentía extrañamente conocido, como si cada farol, cada esquina, cada sombra hubiera sido anticipada en el texto. Su corazón latía con fuerza mientras seguía los pasos descritos en el hilo. Una voz interna le gritaba que todo era absurdo,
que nada de esto podía predecir la realidad. Pero al levantar la vista, vio su reflejo en un escaparate, y allí, junto a él, el mensaje del foro parecía proyectado sobre el vidrio, describiendo con palabras que aún no había pensado. Miras tu reflejo y te estremeces, sientes frío, aunque el aire es tibio. Caminó sin rumbo, cada paso dictado por el hilo, hasta que llegó a un callejón oscuro que no recordaba haber notado antes. Allí, el mensaje decía: «Detente, lo que viene después es inevitable. Observa bien, esto es lo último que escribirás». Él se detuvo. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido lejano de la ciudad dormida. Entonces sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la propia oscuridad respirara. En su pantalla, el foro ahora mostraba algo distinto. No eran líneas de texto, sino una ventana que replicaba la visión de su calle, tomada desde un ángulo imposible, como si la cámara del foro estuviera dentro de su cabeza, proyectando cada detalle a la perfección. Cada movimiento suyo aparecía en tiempo real, incluso antes de que lo ejecutara. Y entonces comprendió, no estaba viendo el hilo. El hilo lo estaba viendo a él. Una nueva actualización apareció. El tiempo que queda se acaba rápido. No luches. Lo único que puedes hacer es mirar. Sintió un impulso incontrolable de abrir la boca y gritar, pero ningún sonido salió. La sensación de estar atrapado entre lo digital y lo físico era absoluta. Cada segundo que pasaba, el texto lo empujaba más cerca de un punto que no podía identificar, y la sensación de inevitabilidad lo paralizaba. La última línea apareció con un parpadeo inquietante. «Mañana será demasiado tarde. Esto es lo que elegiste al entrar aquí. Observa tu final». Él cerró los ojos y el mundo pareció disolverse en un silencio absoluto. Al abrirlos, la laptop ya no estaba frente a él. En su lugar todo era oscuridad, y el hilo del foro continuaba escribiéndose solo, como si su existencia se hubiera fundido con la página, atrapado para siempre en la narrativa de algo que nunca había tenido control. Nunca más respondió un mensaje, nunca más navegó en la Deep Web, pero cada vez que veía un dispositivo encendido, sentía el mismo nudo en la garganta, el mismo escalofrío. Sabía que algo lo observaba, algo que había aprendido a anticipar sus movimientos, que había transformado su curiosidad en condena. La cuenta regresiva nunca terminó realmente porque la historia no estaba escrita por él, sino por aquel foro que recogía las últimas palabras antes de cada destino inevitable. Y así la lección se volvió clara y aterradora. En la Deep Web no hay errores, no hay coincidencias, y la curiosidad puede convertirse en la página final de tu propia vida, escrita antes de que siquiera sepas que estás viviendo. La noche había caído como un telón pesado sobre la ciudad y, en la soledad de su camioneta, Marcos revisaba por enésima vez la dirección que le habían dado. La oferta había llegado por un mensaje cifrado en un sitio que solo podía acceder desde la Deep Web, un encargo que prometía más dinero del que había visto en un mes entero de trabajo. Nadie preguntaba por qué, nadie cuestionaba el destino. Solo había instrucciones claras: recoger un paquete y recorrer una carretera que, según la web, no existía en ningún mapa convencional. El primer tramo fue casi normal. La autopista vacía, el motor rugiendo suavemente, el faro iluminando líneas continuas que desaparecían en la oscuridad. Pero pronto notó que la señal del GPS comenzó a parpadear, como si el mundo a su alrededor se burlara de la tecnología. Intentó reiniciarlo, pero el dispositivo seguía mostrando la misma línea punteada que se desvanecía y reaparecía sin patrón. Era una ruta que nadie más podía ver, y eso le daba un escalofrío. Marcos dobló en un desvío que nunca había visto, aunque creía conocer cada carretera secundaria de la región. Los postes de luz eran extraños, irregulares, algunos parpadeando con una luz que no parecía eléctrica. Pasó por estaciones de servicio abandonadas donde los surtidores estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad y metal oxidado. En la ventanilla, a veces, creía distinguir figuras que desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. Cada kilómetro era más lento, más denso, como si el asfalto mismo conspirara contra él. Escuchaba radios apagadas emitiendo estática que se mezclaba con un murmullo que parecía repetir su nombre. Intentó encender la radio del vehículo, cambiar de estación, pero no había música ni noticias. Solo susurros incomprensibles, a veces risas que desaparecían al girar la cabeza.
Llegó a un punto donde la carretera parecía dividirse en infinitos caminos que se retorcían hacia la oscuridad. Ninguno coincidía con el mapa en su teléfono. Intentó volver atrás, pero cada retorno lo llevaba a un lugar distinto, siempre con la misma sensación de déjà vu. Señales que apuntaban a ningún lado, árboles que no deberían crecer en esa región, y sombras que parecían moverse contra la lógica de la luz. En un pequeño claro encontró un hombre con un sombrero ancho y chaqueta oscura, parado al borde del camino. No dijo nada, solo levantó un brazo señalando la ruta que Marcos debía seguir. Al acercarse, el hombre se desvaneció como humo. Más adelante, vio carteles desgastados con mensajes incoherentes. No busques detrás. El camino recuerda. Quien mira demasiado se encuentra. Marcos comenzó a sentir que la carretera no solo lo alejaba de la ciudad, sino de la realidad misma, empujándolo hacia un lugar donde tiempo y espacio eran conceptos difusos. Cada estación de servicio, cada señal de tráfico y cada sombra parecía diseñada para enseñarle algo, para que comprendiera que el destino no era el paquete ni el dinero, sino la ruta en sí, y lo que ésta representaba. La camioneta consumía gasolina más rápido de lo normal, pero los kilómetros no parecían avanzar. Marcos empezó a notar que los objetos dentro del vehículo cambiaban ligeramente. El paquete que transportaba se movía de lugar, el reloj marcaba horas que no existían, y a veces un espejo reflejaba rostros que no eran el suyo. A medida que avanzaba, la carretera parecía estrecharse, las curvas más imposibles, los árboles formando arcos que lo atrapaban en un túnel de sombras. De vez en cuando escuchaba pasos a su lado, pero al mirar no había nadie. Su teléfono se apagó, luego volvió a encenderse mostrando mensajes antiguos de personas que nunca había conocido, agradeciéndole por hacer el viaje correcto y advirtiéndole de lo que aguarda al final de la ruta que no existe. El cansancio se mezclaba con la paranoia. Marcos empezó a comprender que cada señal, cada desvío, cada silencio estaba allí para preparar su mente, para abrirle los ojos a algo que no podía explicarse con mapas ni coordenadas. Era como si la carretera misma tuviera conciencia, como si lo observase, evaluando su voluntad de seguir o rendirse. No había escape, no había retorno, solo el trayecto, interminable y mutable, que parecía depender de su miedo, de su atención, de su capacidad de aceptar que el mundo que conocía era solo una capa superficial. La noche avanzaba sin luna, el cielo cubierto de nubes que reflejaban la luz de la camioneta como un eco gris. Marcos conducía sin saber cuánto tiempo había pasado, y cada curva revelaba un nuevo fragmento de un paisaje imposible. Casas en ruinas que parecían intactas desde otros ángulos, carreteras que se bifurcaban hacia horizontes que se deshacían en niebla, y señales que lo incitaban a mirar hacia adentro más que hacia afuera. El aire estaba cargado de un silencio que no podía romperse. Cada sonido del motor, cada roce de los neumáticos con el asfalto, se convertía en un recordatorio de que estaba solo, pero nunca realmente solo. Algo más recorría la ruta con él, algo que no necesitaba caminar ni conducir, que existía en el espacio entre los árboles, en el parpadeo de los letreros, en el tiempo que se doblaba frente a sus ojos. Marcos comprendió que había aceptado algo más grande que él, un camino que no tenía mapas, que no tenía lógica, que no pertenecía a la geografía del mundo, sino a la geografía de la mente, de la percepción y del miedo. Y en el fondo, algo en él sabía que la ruta no buscaba llevarlo a un destino físico, sino abrirle los ojos a algo que solo podía entenderse al final, cuando se detuviera y mirara con atención, sin prisa, sin esperanza de regresar. El motor continuaba rugiendo, las luces de la camioneta iluminando curvas que no terminaban, señales que cambiaban de lugar y sombras que parecían respirar. Marcos estaba en la ruta que no existía, y la ruta estaba dentro de él, recordándole con cada kilómetro que algunas sendas solo se revelan cuando uno está dispuesto a perderse por completo. Marcos seguía avanzando, cada kilómetro más pesado que el anterior, con la sensación de que el aire mismo lo empujaba hacia adelante. La carretera se había vuelto un río de asfalto negro que ondulaba como una serpiente interminable. Las señales, antes legibles, ahora mostraban palabras imposibles, frases que cambiaban si las leía 2 veces seguidas. No huyas de lo que eres. El camino recuerda más que tú. El destino no se encuentra, se comprende.
Intentó cerrar los ojos por un instante, pero al abrirlos, la camioneta estaba suspendida sobre un vacío que no podía medir. La carretera continuaba, sostenida solo por una geometría que desafiaba toda lógica. El paquete en el asiento trasero comenzó a temblar, un movimiento sutil pero innegable. Al mirarlo, vio que su etiqueta había cambiado. Ahora llevaba su nombre, fecha de nacimiento y un mensaje simple: has llegado donde debías. Marcos sintió un frío recorrer su columna, como si alguien hubiera atravesado su espina dorsal con la mirada. Intentó hablar, gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Era como si la carretera hubiera absorbido su voz, dejándolo solo con el rugido del motor y el eco de su propia respiración. A lo lejos apareció un reflejo de luces que no pertenecían a ningún vehículo. Al acercarse, reconoció algo que lo paralizó. Eran las luces de su propia casa, la misma que había dejado esa noche. Pero no era la casa que conocía. Estaba distorsionada, más alta, más oscura, con ventanas que no llevaban a habitaciones, sino a pasajes interminables que parecían absorber la luz. Una sensación de déjà vu y de horror se apoderó de él. Cada vez que parpadeaba, la imagen de la casa cambiaba. A veces se veía deshabitada, otras veces con figuras moviéndose detrás de los cristales, mirándolo, esperándolo. Marcos intentó frenar, girar, escapar, pero la camioneta no respondía a sus movimientos. El volante estaba rígido, el freno parecía sumergido en un líquido invisible. La carretera lo empujaba hacia adelante, y con cada metro que recorría, sentía que el tiempo se ralentizaba. Su reloj ya no marcaba horas, sino momentos que se repetían, como si él estuviera atrapado en un bucle donde cada segundo era simultáneamente pasado, presente y futuro. De pronto, una figura emergió del centro de la carretera. Un hombre vestido con ropas antiguas, rostro cubierto por sombras densas, que no tenía rasgos visibles pero que irradiaba una presencia insoportablemente intensa. Marcos frenó, pero la camioneta avanzó por sí misma hasta quedar frente a él. La figura extendió un brazo, señalando no al frente, sino a Marcos mismo. La voz surgió, no de la boca, sino directamente en su mente. Has buscado la ruta que no existe. Ahora debes verla. El mundo alrededor de Marcos se deshizo. La carretera se plegó sobre sí misma, formando un túnel que parecía entrar dentro de su mente. Estaciones, señales, árboles, casas, todo se mezclaba en un caleidoscopio imposible de sombras y luces. Sintió sus recuerdos, sus miedos, sus deseos, cada pensamiento íntimo proyectado en ese espacio que no tenía límites físicos. Cada error, cada arrepentimiento, cada elección que nunca tomó se materializaba ante él en una sucesión vertiginosa. Marcos comprendió que la ruta no era un camino externo, sino un espejo que reflejaba todo lo que llevaba dentro: su ansiedad, su curiosidad, su miedo a perderse. El paquete se abrió por sí mismo, liberando un polvo gris que flotó alrededor de él. Las figuras que había visto antes, los susurros, los carteles cambiantes, todo cobraba sentido ahora. Eran fragmentos de quienes habían aceptado la ruta antes que él, fragmentos de su propia mente, fragmentos del destino que le pertenecía. Marcos vio cómo cada kilómetro recorrido no llevaba a un lugar físico, sino a un entendimiento. No hay rutas que existan sin conciencia, no hay caminos que no se reflejen en quien los recorre. El hombre de sombras apareció de nuevo, pero esta vez no señalaba, sino que se inclinaba como ofreciendo respeto. ¿Comprendes ahora? No todos llegan a ver lo que yace detrás de la carretera. Algunos solo la recorren y olvidan. Tú la viste. Marcos sintió un peso desaparecer, un vacío dentro suyo que había sostenido desde el inicio de su vida laboral, sus ansiedades, sus miedos. La ruta que no existía lo había llevado a enfrentar lo que nunca se había atrevido a mirar. El mundo volvió a estabilizarse. La carretera volvió a ser asfalto, los árboles líneas familiares, la noche oscura pero silenciosa. La camioneta respondió a sus manos de nuevo. Frente a él, la ruta que había seguido se desvanecía, fundiéndose con la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El paquete había desaparecido, pero la sensación de comprensión permanecía, profunda, indescriptible. Marcos encendió el motor y volvió a la autopista conocida, con la certeza de que había cruzado algo que pocos podrían entender.
La Deep Web le había mostrado la ruta que no existía, y él había sobrevivido, no solo al camino, sino a la verdad que contenía. El silencio de la noche lo envolvió mientras avanzaba, y por un instante creyó escuchar un susurro apenas audible, proveniente de la carretera que desaparecía detrás de él. Gracias por recorrerla. Ella nunca había sido del tipo de persona que se sumergía en la web profunda, pero la desesperación la había empujado a límites que jamás imaginó. Las terapias convencionales, los libros de autoayuda, incluso los grupos de apoyo, habían resultado insuficientes para la memoria fragmentada que le robaba las noches y los silencios durante el día. Una amiga, a quien apenas conocía a través de foros especializados, le había pasado un enlace críptico, envuelto en códigos y advertencias, asegurando que allí encontraba algo que ningún terapeuta había logrado: enfrentar el miedo sin intermediarios, en su estado más puro. El enlace la llevó a una página oscura, sin marcas ni logos, solo un rectángulo negro con un mensaje parpadeante. Bienvenida, tu espera comienza ahora. Observa y aprende. Al principio creyó que era algún tipo de tutorial de meditación o una broma de alguien con demasiado tiempo libre. Sin embargo, cuando intentó salir, se dio cuenta de que el cursor parecía resistirse, como si la página supiera que no se iría sin cumplir su propósito. Respiró hondo y decidió continuar, consciente de que había cruzado un umbral que no podía deshacer. Fue entonces cuando apareció la primera ventana, un video de baja resolución. Una persona, sentada en un cuarto sombrío, hablaba con una voz temblorosa sobre su miedo a caer en el vacío, a ser invisible, a perderse para siempre. Cada palabra parecía una orden silenciosa. Observar, sentir, recordar. La mujer se quedó inmóvil, notando un escalofrío recorrer su espalda mientras la habitación del video parecía extrañamente familiar, como si cada sombra coincidiera con las de su propio apartamento. Pasaron horas, quizá días. La percepción del tiempo se desdibujaba en aquella sala virtual. Más videos surgían, cada uno más perturbador que el anterior. Alguien confrontando su propio reflejo, otro recordando traumas que la narradora apenas podía reconocer, y voces que, aunque distorsionadas, le resultaban familiares. Empezó a distinguir patrones: los muebles, la disposición de las habitaciones, incluso los gestos de los sujetos frente a la cámara. Una sensación de déjà vu la invadió. ¿Había estado allí antes? ¿Era posible que estas personas fueran ecos de su propia memoria olvidada? A medida que la sala de espera virtual continuaba, comenzó a notar detalles que escapaban a la atención casual. Las cámaras, siempre fijas, a veces captaban movimientos fuera de cuadro. Una puerta que se cerraba sola, un reflejo que no coincidía con la luz del lugar, un susurro que parecía responder directamente a sus pensamientos. Su corazón se aceleraba, pero una extraña fascinación la mantenía frente a la pantalla. Cada nuevo video la acercaba a un punto de reconocimiento que no podía nombrar. Un día, o lo que su mente decidió llamar un día, un video apareció sin previo aviso. La mujer que aparecía en él tenía su misma complexión, sus mismos ojos cansados y su mismo temblor sutil en las manos. La cámara giraba lentamente, mostrando un cuarto idéntico al suyo. Sintió un tirón en el estómago, un miedo frío que no podía racionalizar. La voz de la mujer en el video comenzó a hablar, y cada palabra parecía surgir de sus propios labios antes de salir. ¿Has llegado? Sabías que esto pasaría. El escalofrío se convirtió en pánico controlado. Sintió un movimiento detrás de ella y giró, solo para encontrar la habitación exactamente como la recordaba. Nada fuera de lugar. Sin embargo, el leve zumbido de una cámara encendiéndose la hizo girar de nuevo hacia su escritorio. Allí, frente a ella, estaba una cámara que nunca había visto, parpadeando con una luz roja diminuta. Y de alguna manera, sabía que había estado ahí todo el tiempo. Su respiración se volvió entrecortada mientras trataba de racionalizar la situación. ¿Había sido ella la que se grabó? Había entrado voluntariamente en la Deep Web y ahora se estaba observando a sí misma sin recuerdo alguno de haberlo hecho. El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad, y un impulso oscuro la empujó a acercarse más a la pantalla, deseando entender, deseando ver la totalidad de la verdad que la sala le estaba mostrando. Cada video siguiente la atrapaba más profundamente.
Reconocía no solo los lugares y las voces, sino fragmentos de su propia vida que había olvidado. Recuerdos que creía enterrados y que, ahora, parecían ser examinados por algún observador invisible. La línea entre observadora y observada se desdibujaba. Todo parecía formar parte de un ciclo interminable, y la sala de espera virtual no tenía paredes ni puertas. Solo existía para ella, y solo a través de ella, su propio miedo encontraba forma y consistencia. Su corazón latía con una fuerza que le dolía en el pecho. La cámara frente a ella no parpadeaba, no mostraba signos de manipulación externa. Estaba ahí, silenciosa, esperando. Cada fibra de su ser le decía que retrocediera, que cerrara la computadora y huyera, pero algo dentro de ella se negaba a moverse. La sala de espera virtual ya no era solo un sitio en la Deep Web, se había convertido en un espejo de su existencia. Un espacio donde los recuerdos olvidados cobraban vida y donde cada sombra reflejaba un fragmento de su propio miedo. Decidió tocar la pantalla, casi instintivamente, y al hacerlo sintió una vibración tenue en los dedos, como si el dispositivo mismo reconociera su presencia. El video se detuvo y por primera vez, la mujer que aparecía allí, ella misma, la miró directamente a los ojos. La voz salió de la pantalla y al mismo tiempo de su propia boca, en un eco imposible. No puedes huir de lo que eres. Cada miedo que ignoraste te ha traído hasta aquí. El cuarto detrás de ella comenzó a cambiar. Las paredes se estiraron, los muebles se doblaron en ángulos imposibles, y los reflejos en los cristales mostraban no su rostro actual, sino versiones de sí misma a lo largo de su vida. La niña que temía la oscuridad, la adolescente que se aislaba en silencio, la joven adulta que negaba los traumas. Cada versión parecía observarla con una intensidad dolorosa, juzgando, señalando, llamando. De repente los videos comenzaron a reproducirse solos, superponiéndose unos sobre otros. Voces, gritos, susurros, todas mezcladas en un coro que resonaba dentro de su cabeza. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, que el aire se volvía denso y pegajoso, y que el tiempo se fragmentaba en instantes que no podía ordenar. La sala de espera no era solo un lugar para mirar, era un lugar donde el miedo se manifestaba, donde la memoria y la identidad se fusionaban en un espectáculo perturbador que la absorbía completamente. Y entonces lo vio. En el centro de la pantalla, la versión más reciente de sí misma extendió la mano, señalando directamente hacia la cámara frente a ella. Sin pensar, imitó el gesto, y al tocar la lente, sintió un tirón profundo, como si fuera arrastrada hacia dentro de la propia pantalla. Todo a su alrededor se volvió negro, y por un instante, creyó que había dejado de existir. Cuando abrió los ojos, estaba sentada en un cuarto idéntico al que había visto en los videos, pero esta vez no había cámaras, no había pantallas, solo silencio absoluto. La sensación de ser observada persistía, como un peso invisible sobre sus hombros. Y entonces comprendió la verdad más terrible. La sala de espera no era un lugar físico ni virtual, no era un experimento ni un portal de terapia. Era ella misma. Cada video, cada imagen, cada voz, era un fragmento de su propia conciencia enfrentando los miedos que había ignorado toda su vida. Y la cámara frente a ella nunca había sido un dispositivo externo. Había sido la puerta por la que su propia mente la observaba, evaluaba y confrontaba. Sintió un frío profundo mientras comprendía que no había manera de desconectarse. No había salida, no había apagado ni reinicio posible. La sala de espera era eterna, porque mientras tuviera recuerdos, mientras existiera, seguiría observando y siendo observada. Su reflejo en la pantalla, su yo más reciente, sonrió con una calma inquietante, y entonces ella entendió que el terror no estaba fuera, estaba dentro, esperando en silencio, paciente, eterno. Con un último parpadeo, la luz roja de la cámara se convirtió en la única fuente de conciencia que reconoció. Todo lo demás desapareció, y en la quietud infinita de su propia mente, la mujer finalmente aceptó que la espera nunca terminaría. La sala no solo la esperaba, la había creado, y ella inadvertidamente se había convertido en parte de ella para siempre. El correo llegó un martes gris, anodino, mientras Lucas revisaba su bandeja de entrada desde su apartamento semi-iluminado. No recordaba haber enviado su currículum a ningún lugar, pero allí estaba.
Una oferta para un trabajo que parecía salido de una broma macabra, titulada simplemente Moderador Privado, con un enlace cifrado que prometía instrucciones precisas y acceso inmediato. La curiosidad y la necesidad de dinero lo empujaron a hacer clic. El primer paso lo llevó a un portal oscuro, minimalista, sin menús ni logos, donde una cuenta regresiva marcaba el tiempo hasta su primer turno. Un manual en PDF le indicaba su función: filtrar contenido, eliminar transmisiones que no cumplieran los estándares de la plataforma. Los ejemplos parecían absurdos: videos borrosos de habitaciones vacías, transmisiones de juegos o de paisajes nocturnos, con títulos tan triviales como "No molestar al gato" o "El reloj de la esquina". Lucas sonrió. Esto no era un trabajo real, pensó. Solo era un entretenimiento extraño de alguien con demasiado tiempo. La primera semana transcurrió sin sobresaltos. Lucas aprobaba o bloqueaba transmisiones al azar, siguiendo un sistema que parecía arbitrario. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Los videos dejaron de ser estáticos. Cuando él pasaba de uno a otro, pequeños detalles parecían ajustarse. Una lámpara que antes estaba apagada aparecía encendida unos segundos después de que él volvía a mirar la transmisión. Un reloj marcaba la hora exacta de su propio apartamento y en una ocasión creyó reconocer su reflejo fugazmente en la pantalla, detrás de una figura difusa. Pronto descubrió la sección privada. Al abrirla, su corazón se detuvo. La carpeta llevaba su nombre completo, como si alguien supiera que él existía en ese mundo. Dentro, cientos de transmisiones lo mostraban, pero no de manera literal. Parecían capturas de su vida: el apartamento, la calle donde caminaba, la cafetería donde desayunaba. Cada video estaba en tiempo real, y cada movimiento suyo coincidía exactamente con lo que aparecía en la pantalla. Lucas parpadeó, incrédulo. La interfaz no tenía retraso, no había retraso en la señal, nada que explicara cómo alguien podría estar observándolo desde dentro de la Deep Web. Con cada hora que pasaba, las transmisiones comenzaron a reaccionar a él. Cuando se alejaba del escritorio, las figuras en los videos volteaban como si lo siguieran con la mirada. Cuando encendía la luz de su apartamento, algunas sombras en los videos imitaban el mismo gesto. Lucas intentó desconectarse, cerrar la sesión, borrar el historial, pero el portal siempre reaparecía abierto en su navegador, como si el sitio tuviera vida propia. La sensación de vigilancia constante se volvió obsesiva. A cada movimiento que hacía sentía la presión de la mirada invisible. Incluso comenzó a reconocer voces, murmullos tenues que coincidían con las conversaciones que tenía por teléfono, suspiros que imitaban los que él mismo soltaba. La línea entre la realidad y las transmisiones comenzó a difuminarse. La Deep Web no era solo un lugar de contenido extremo, era un espejo que reflejaba sus miedos más íntimos, amplificados y distorsionados. Una noche, agotado, descubrió algo nuevo en su sección privada. Entre las transmisiones de su vida diaria, un video estaba abierto, titulado solo con la palabra "Ahora". Al reproducirlo, vio su apartamento vacío, la cámara enfocando su escritorio. Y luego el monitor parpadeó mostrando algo que no estaba allí antes. Un reflejo suyo, pero con los ojos negros, sonriendo. Lucas retrocedió. La silla cayó. Los cables del ordenador crujieron bajo sus manos temblorosas. La transmisión reaccionaba a su miedo. Cada sombra se estiraba, cada sonido se amplificaba, y una sensación de inminente peligro lo envolvió por completo. Cada intento de desconexión lo hacía sentir más atrapado. Los videos empezaron a mezclarse con sus recuerdos, escenas de su infancia, momentos que jamás había grabado, conversaciones que solo existían en su mente. La Deep Web había dejado de ser un espacio remoto, ahora era un lugar donde alguien o algo lo conocía mejor que él mismo. Y mientras Lucas seguía frente a la pantalla, paralizado por la fascinación y el terror, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizá él no eligió el trabajo, quizá el trabajo lo eligió a él. Lucas no podía apartarse de la pantalla. La imagen de sus propios ojos negros seguía allí, sonriendo, y una voz, apenas un susurro, parecía emanar del monitor: "Ya estás dentro". La frase no estaba escrita, no era un sonido grabado. Se filtraba directamente en su mente, como si el sitio conociera la forma exacta de hablarle sin necesidad de palabras. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba rígido.
atrapado por una sensación invisible. La silla ya no lo sostenía. Se sentía suspendido entre la realidad y la pantalla, como si estuviera flotando en un espacio digital que imitaba su apartamento, pero deformado, más oscuro, más íntimo y amenazante. Cada movimiento suyo era reflejado, cada parpadeo seguido, cada respiración registrada. La Deep Web no solo lo observaba, interactuaba con él, respondía a su miedo, anticipaba sus acciones. De pronto, todas las transmisiones comenzaron a reproducirse simultáneamente. El sonido de cientos de voces, susurros y risas se mezclaba con imágenes de su vida. Su infancia, su adolescencia, momentos que él nunca había compartido, todo expuesto en tiempo real. Lucas trató de cerrar el navegador, de apagar la computadora, pero nada funcionó. La pantalla estaba viva, palpitante, y su sección privada se había expandido. Ahora había videos de su casa, de su calle, incluso de personas que conocía, como si el sitio supiera exactamente a quién mostrarle y cuándo. Una de las transmisiones, la que llevaba su nombre, comenzó a reproducirse más rápido. Allí estaba él, sentado frente a la computadora, exactamente como estaba ahora. Pero cada vez que la veía, la versión del video realizaba un gesto diferente. Levantaba la mano, inclinaba la cabeza, sonreía con más intensidad. Era imposible distinguir quién estaba real y quién era el reflejo digital. La Deep Web había copiado su vida, y ahora jugaba con él como si fuera un personaje en su propia historia. Lucas gritó, pero su voz no atravesó la habitación. Solo la pantalla parecía escucharlo. De repente, apareció un nuevo mensaje en el portal, escrito con letras blancas sobre fondo negro. Moderador, ya no decides. Ahora eres parte del contenido. El corazón de Lucas latió con fuerza. Entendió que la sección privada no era solo vigilancia, era un contrato invisible. Cada decisión que había tomado hasta ahora había sido observada, evaluada, y ahora él había cruzado el límite. La línea entre realidad y transmisión se había borrado por completo. Cada intento de desconexión lo hacía más vulnerable. Cada parpadeo de sus ojos era registrado, cada pensamiento anticipado, y entonces lo vio. Su reflejo digital, aquel que había comenzado como una broma inquietante, salió de la pantalla. No físicamente, no en carne y hueso, sino en forma de una presencia intangible que ocupaba el espacio de su conciencia, un espectro hecho de píxeles y miedo, que imitaba cada uno de sus movimientos y emociones. Lucas comprendió demasiado tarde que la Deep Web no era solo un lugar, era un ser que aprendía, que absorbía, que consumía la identidad de quienes se atrevían a mirarla demasiado de cerca. El mundo exterior desapareció, la habitación, la calle, los sonidos normales de la ciudad se desvanecieron. Solo quedó él, su reflejo digital y la plataforma que lo devoraba lentamente. Cada transmisión lo observaba, lo replicaba, y él ya no tenía control sobre nada. Su conciencia se fragmentaba entre los videos, cada fragmento viviendo en una realidad diferente, todos observándose entre sí, todos siendo moderadores y observados al mismo tiempo. La última escena que Lucas percibió antes de perder por completo la noción del tiempo fue su propio nombre, escrito en letras grandes en la interfaz del portal. Moderador, contenido activo. Y en ese instante comprendió que su vida ya no le pertenecía. Había dejado de ser un hombre que moderaba transmisiones. Se había convertido en una transmisión más, perpetua, vigilada y replicada en la infinitud oscura de la Deep Web. El cursor parpadeó una última vez, inmutable, como si todo lo que había sido humano se hubiera fundido con el código, y la pantalla quedó en negro. El primer enlace llegó como cualquier otro mensaje en los rincones más oscuros de la Deep Web. Un título simple, una frase corta y un misterio implícito. La verdad detrás de la red, decía. Al principio, lo descartó como uno más de los engaños típicos. Sitios vacíos, promesas rotas, estafas disfrazadas de revelaciones. Sin embargo, algo lo hizo abrirlo. La página apareció en su pantalla, negra, silenciosa, con un pequeño cuadro de texto que simplemente parpadeaba. Nada más. Ni videos, ni imágenes, ni sonidos, nada. Era tan vacío que le dio la sensación de que estaba esperando algo, y esa espera fue lo que lo atrapó. Pasaron minutos, luego horas, y nada ocurrió. Cerró la ventana un par de veces,
Pensó que todo era un truco psicológico de su propia mente, pero cuando volvió a abrir la sesión, algo había cambiado. Apareció un segundo enlace, más llamativo, con letras rojas que parecían latir en la pantalla. «No lo abras», decía la advertencia. La primera reacción fue la risa nerviosa. Obvio que era un intento de asustar al incauto. Pero había algo en esa advertencia que no era típica. No era una amenaza genérica ni un aviso de seguridad banal. Era específica. Como si supiera quién era, como si conociera sus impulsos, sus dudas, su curiosidad. Intentó ignorarlo. Intentó cerrar la pestaña, apagar el navegador, incluso reiniciar el ordenador. Cada intento parecía inútil. El segundo enlace reaparecía. Cada vez que parpadeaba, allí estaba, mirándolo fijamente desde el borde de la pantalla, pulsando con una presencia silenciosa que él sentía en la nuca, en el borde de sus ojos. Luego comenzaron las imágenes. Primero fueron sombras apenas perceptibles, reflejos de su vida diaria, su café de la mañana, la chaqueta colgada en la silla, la planta junto a la ventana. Parecían tomas accidentales, capturas inocuas, hasta que notó los ángulos imposibles, la perspectiva que solo podría obtener alguien dentro de su propia casa. Cada movimiento que hacía era registrado. Cada gesto, cada mirada distraída, cada respiración tenía un reflejo inmediato en esa ventana negra que no se cerraba. Comenzó a sentir que no estaba solo, que algo observaba desde allí, que el enlace no era un objeto pasivo, sino un ojo activo, una presencia que se adaptaba a su miedo, que se alimentaba de su atención. Intentó desconectarse, apagar el Wi-Fi, desenchufar el ordenador. Nada funcionó. Al volver, el segundo enlace estaba allí, más brillante, más insistente. Comenzó a aparecer acompañado de textos, simples frases que describían su rutina en tiempo real, detalles que nadie podría conocer. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en obsesión. No podía dejar de mirar. No podía cerrar la ventana sin sentir que algo dentro de la pantalla también miraba. Evaluaba, juzgaba. Los días se mezclaron. Su casa dejó de sentirse segura. Cada rincón parecía un ángulo capturado por una cámara invisible. Cuando dormía, soñaba con ventanas negras que se abrían, con enlaces que titilaban y lo llamaban por su nombre. La realidad y la pantalla se mezclaban, hasta que él mismo ya no sabía cuál era la prisión, la habitación que habitaba o la red que lo había atrapado. Los amigos notaban cambios, su mirada perdida, la obsesión por las notificaciones, la incapacidad de desconectarse de cualquier pantalla. Él lo explicaba con risas nerviosas, excusas tecnológicas, pero nadie podía comprender que no se trataba de curiosidad ni de juego. Era algo más profundo, algo que se alimentaba de la atención, que medía su resistencia, que no necesitaba que hiciera clic para atrapar su mente. El primer enlace llegó como cualquier otro mensaje en los rincones más oscuros de la Deep Web. Un título simple, una frase corta y un misterio implícito. La verdad detrás de la red, decía. Al principio lo descartó como uno más de los engaños típicos. Sitios vacíos, promesas rotas, estafas disfrazadas de revelaciones. Sin embargo, algo lo hizo abrirlo. La página apareció en su pantalla, negra, silenciosa, con un pequeño cuadro de texto que simplemente parpadeaba. Nada más. Ni videos, ni imágenes, ni sonidos. Nada. Era tan vacío que le dio la sensación de que estaba esperando algo, y esa espera fue lo que lo atrapó. Pasaron minutos, luego horas y nada ocurrió. Cerró la ventana un par de veces, pensó que todo era un truco psicológico de su propia mente, pero cuando volvió a abrir la sesión, algo había cambiado. Apareció un segundo enlace, más llamativo, con letras rojas que parecían latir en la pantalla. «No lo abras», decía la advertencia. La primera reacción fue la risa nerviosa. Obvio que era un intento de asustar al incauto. Pero había algo en esa advertencia que no era típica. No era una amenaza genérica ni un aviso de seguridad banal. Era específica, como si supiera quién era, como si conociera sus impulsos, sus dudas, su curiosidad. Intentó ignorarlo. Intentó cerrar la pestaña, apagar el navegador, incluso reiniciar el ordenador. Cada intento parecía inútil. El segundo enlace reaparecía. Cada vez que parpadeaba, allí estaba, mirándolo fijamente desde el borde de la pantalla, pulsando con una presencia silenciosa que él sentía en la nuca, en el borde de sus ojos.
Luego comenzaron las imágenes. Primero fueron sombras apenas perceptibles, reflejos de su vida diaria. Su café de la mañana, la chaqueta colgada en la silla, la planta junto a la ventana. Parecían tomas accidentales, capturas inocuas, hasta que notó los ángulos imposibles, la perspectiva que solo podría obtener alguien dentro de su propia casa. Cada movimiento que hacía era registrado. Cada gesto, cada mirada distraída, cada respiración tenía un reflejo inmediato en esa ventana negra que no se cerraba. Comenzó a sentir que no estaba solo, que algo observaba desde allí, que el enlace no era un objeto pasivo, sino un ojo activo, una presencia que se adaptaba a su miedo, que se alimentaba de su atención. Intentó desconectarse, apagar el Wi-Fi, desenchufar el ordenador. Nada funcionó. Al volver, el segundo enlace estaba allí, más brillante, más insistente. Comenzó a aparecer acompañado de textos, simples frases que describían su rutina en tiempo real, detalles que nadie podría conocer. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en obsesión. No podía dejar de mirar, no podía cerrar la ventana sin sentir que algo dentro de la pantalla también miraba, evaluaba, juzgaba. Los días se mezclaron. Su casa dejó de sentirse segura. Cada rincón parecía un ángulo capturado por una cámara invisible. Cuando dormía, soñaba con ventanas negras que se abrían, con enlaces que titilaban y lo llamaban por su nombre. La realidad y la pantalla se mezclaban, hasta que él mismo ya no sabía cuál era la prisión, la habitación que habitaba, o la red que lo había atrapado. Los amigos notaban cambios, su mirada perdida, la obsesión por las notificaciones, la incapacidad de desconectarse de cualquier pantalla. Él lo explicaba con risas nerviosas, excusas tecnológicas, pero nadie podía comprender que no se trataba de curiosidad ni de juego. Era algo más profundo, algo que se alimentaba de la atención, que medía su resistencia, que no necesitaba que hiciera clic para atrapar su mente. Con cada intento de ignorar el segundo enlace, este se volvía más vivo, más consciente. Sus propias fotos, sus movimientos, sus silencios, todo aparecía con exactitud inquietante. Él empezó a responder, no con clics, sino con miradas, con reconocimiento. Comprendió que el sitio no buscaba que interactuara, buscaba que entendiera que ya estaba dentro, que cada parpadeo suyo, cada duda, cada intento de escapar, era exactamente lo que mantenía su presencia dentro de la red activa, vigilante. Los días, los relojes, los sonidos externos, todo se confundía. Ya no existía una línea clara entre su vida y lo que aparecía en la pantalla. Cada vez que cerraba los ojos, veía los reflejos imposibles. Cada vez que respiraba, sentía el tirón invisible de alguien que esperaba, que insistía, que sabía demasiado. Y mientras más intentaba alejarse, más fuerte era el llamado de ese segundo enlace, que no era un enlace, sino un ojo, un espejo, un juicio silencioso. El segundo enlace ya no era solo un mensaje, era un ojo que lo había atrapado dentro de su propia vida. Cada vez que intentaba cerrar la ventana, el enlace reaparecía, brillante y rojo, como si respirara, como si supiera que él deseaba escapar. Comenzó a notar detalles imposibles, reflejos de su sala que no existían, sombras que anticipaban sus movimientos, objetos que se movían apenas 1 centímetro entre una imagen y otra. La sensación de ser observado no era paranoia, era una certeza que lo paralizaba. Su rutina se desmoronó. Dejaba la comida sin tocar, ignoraba llamadas, apagaba luces y ventanas del navegador, pero nada funcionaba. Cada intento de desconectarse parecía fortalecer al enlace, que ahora mostraba no solo su vida diaria, sino fragmentos de sus recuerdos, su infancia, su primer ordenador, sus momentos más íntimos, todos capturados y reproducidos con precisión aterradora. Dormía poco y soñaba con ventanas negras que se abrían sobre su cabeza. Soñar y despertar se confundían, porque al abrir los ojos lo primero que veía era el segundo enlace, pulsando en la pantalla, describiendo cada movimiento que había hecho mientras dormía. Comprendió con un terror helado que el sitio no quería que hiciera clic, quería que comprendiera que ya estaba dentro, que su vida, sus gestos, sus pensamientos, todo estaba bajo vigilancia constante, y cuanto más trataba de ignorarlo, más inevitable se volvía su atención. Finalmente entendió que no había escape. El enlace no era solo un enlace,
Era la manifestación de su propia curiosidad convertida en cárcel. Cada parpadeo, cada respiración, cada intento de desviar la mirada lo mantenía atado. Y mientras miraba, impotente, la ventana negra que reflejaba su existencia en tiempo real, una certeza lo heló hasta los huesos. Él ya no elegía mirar. El enlace elegía por él.